de conocer la realidad para poder transformarla. Esta es la diferencia. O sea, no somos estudiosos sociales en abstracto, sino que conocemos la realidad para poder modificarla para mejor. Conflicto y negociación son dos partes, dos caras de una misma moneda. Son parte de lo mismo, de una relación que uno establece con una patronal que tiene por objetivo maximizar su ganancia. La patronal siempre, ¿cuál es su objetivo? Maximizar ganancia. ¿Cuál es el del gremio? Generar trabajo digno y bien remunerado. Y a su vez, nosotros como gremio tenemos otros objetivos, que muchos gremios en este país los tienen y que debemos tratar de recuperar para todos, que es pensar no solamente en el salario y en los puestos de trabajo, sino también pensar en qué modelo de país y dentro de eso, qué modelo de telecomunicaciones en nuestra rama queremos para el futuro. Tenemos que decir qué es lo que viene y anticiparnos a lo que viene, porque si no, no dirigimos como dirigentes, como delegados, como representantes, sino que lo único que hacemos es correr atrás de las circunstancias. Dirige aquel que prevé. Por ejemplo, Telecom usa algo muy común que es el cambio de gerentes muy seguido. Entonces te viene un tipo que lo que se discutió hace 10 años a querer instalar un nuevo gerente que cae, entonces tenés que volver otra vez a retrotraer eso. Entonces la lucha es constante. Reparar eso exige que los que ya vivimos esta historia la transmitamos. No dejemos que la patronal divida y corte ese saber hacer, ese pasar la posta. Estas son estrategias patronales. Ahora tenemos que decir las soluciones. Dijeron, formación nombraron, es decir, a toda esa situación dramática, ¿cómo le respondemos los trabajadores? Estando acá, avivando giles, como le dicen, retransmitiendo. Pusieron representación, el valor del delegado, es decir, fortalecer la representación del sindicato como herramienta de lucha. Ese trabajar después de hora, no existía la hora extra, no existía el desarraigo, no existía la condición, no existía nada. Entonces, muchas veces se planteó dentro de esa empresa donde nosotros trabajábamos el hecho de decir, bueno, ¿qué hacemos? Pero, ¿quién tenía el valor? ¿Quién era el primero? ¿Quién era el que se quemaba con fuego y se iba a pelear? Y siempre queda la nada. O sea, cuando hay un sindicato que está más formado, en el cual hay una base, hay un fundamento y hay alguien que te representa, uno me parece que está uno más escudado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde por ahí el miedo no se pierde, pero no se da en muchos otros sindicatos. ¿Solamente derecho del trabajo de los trabajadores o hay algún otro derecho del trabajo? El derecho del trabajo es una entidad dual, ambivalente, es solo un instrumento que depende de cómo lo ejercitemos para poder contrarrestar el poder. Por lo tanto, ahí está la clave de la construcción del derecho del trabajo. Uno como compañero tiene que acompañarlo al delegado, porque si no el delegado solo no puede hacer nada. Por más que hable, pelee, vaya, si yo no me siento par de ese compañero que yo lo elegí para ser delegado, por más que yo lo elegí y después, bueno, sigo haciendo la mía, no sirve, pierde la fuerza. La fuerza siempre es del conjunto de la oficina. En la vida política mucho después, no nos olvidemos que recién en el 50 tenemos acceso al voto, porque anteriormente a eso no votaban los niños, las mujeres y los dementes, o sea que estábamos a la misma altura que los niños y que los dementes. Empezamos en la vida política mucho más tarde y tenemos estos cortes en los momentos que tenemos los niños. Yo empecé a militar a los 14 años en la escuela secundaria y después, durante los periodos que tuve que criar a mis hijos, tuve que cortar con la militancia, porque esto implica una triple tarea: el trabajo, la casa y la militancia. Y muchas compañeras vuelven a militar después que los chicos son grandes. Que no es que tiene que ser de esa manera, son construcciones y hay que pensar otras formas. Esto fue un trabajo de muchos años y de un movimiento feminista que después más adelante se va a hablar,
que fue necesario que sea introducido de esa manera porque el contexto mismo lo requería. ¿Cuál es la situación tanto de compañeros de trabajo que tenemos como de la familia de los telefónicos? Porque desde Acción Social lo que estamos tratando de hacer es trabajar con el grupo familiar que tenemos todos. Entonces, nos interesa conocer para ver en qué podemos ayudar y cómo podemos colaborar, cuáles son sus necesidades y aparte cuáles son sus problemáticas si tienen alguna problemática de discapacidad. Pero para que el conjunto del gremio pueda pelear por eso, tiene que haber una aceptación de los compañeros. Esto es un poco como la historia de los pasantes, ¿no? Los pasantes no se peleó de un día para el otro, sino que hubo una aceptación colectiva de que los pasantes éramos trabajadores y teníamos el derecho a trabajar y entonces el conjunto del gremio pudo pelear. Bueno, acá es lo mismo, es empezar a poner en palabras y que empiece a circular que el concepto de discapacidad, que las personas con discapacidad tienen derecho y tienen capacidad. Si vos la comparás con respecto a los ingresos, por ejemplo, si vos con respecto a los ingresos podemos decir estamos más del 15%, digamos, de los ingresos quedaría como ganancia neta, o sea, luego de pagar impuestos y demás, ¿no? Es una cifra importante, ¿no? La empresa lo que busca es maximizar las ganancias con la menor inversión, o sea, que tratar de llevárselo todo. Claro, en mi caso que yo soy realizador, el cable dura, no sé, 40 años y si puede durar 60 va a durar y lo van a seguir haciendo. Lo que hacemos nosotros, o lo que intentamos hacer ahora es tratar de denunciar esas cosas que faltan. A mí me ha pasado muchas veces que a veces vos decís o lo informo o lo reparo, o a veces te encontrás con gente de edad avanzada, te encontrás con discapacitados, te encontrás con gente con gente que con muy bajos recursos que necesitan el servicio y vos lo arreglás como sea. Reflexionar sobre esto, que no es poco si logramos esto. ¿Qué intereses defendemos y representamos? Nosotros podemos tener conocimiento pleno del convenio colectivo de trabajo, pero si no sabemos a quién tenemos que defender, estamos complicados. O sea, no es un problema técnico de memoria, de ser expertos en enfermedades inculpables. Yo me la puedo saber de memoria, pero si no tengo claro a quién defiendo, no sirve para nada. Es necesario, pero no suficiente. Esto sí estamos hablando de ¿qué es un sindicato? ¿Cuál es su función? ¿Para qué acercarnos pensando en él? ¿Por qué se acercó él por primera vez? Y defendernos entre todos. Y podríamos decir, conclusión, esta manera que estamos empezando a habituarnos, que es participación, que es construcción colectiva, que es diagnóstico y línea de acción, a lo mejor sea eso el mayor valor de los cursos. Empezar a entender que hay un espacio en el cual se puede participar y se puede pensar de manera colectiva. Saben perfectamente lo que están haciendo. ¿Saben? Y no nos dan el poder, y nos pelean a nosotros el poder de dirección. Lo pelean sistemáticamente. Por eso en Telecom dicen, no, plan cero, el sindicato no tiene un carajo que ver acá. Lo hacemos nosotros. Igual no metimos. Igual nos metimos, está bien. Pero los tipos tienen en la cabeza de que nosotros con eso les estamos apuntando a la línea de flotación. Nos estamos metiendo donde ellos no quieren que nos metamos. Cuando hablábamos de prevención de riesgos de trabajo, que un compañero decía mejor bajar una caja y no subir el hombre, ¿no? Si bajan a 1 metro, 1,5 metros, a 2 metros, y eso que para ustedes es algo cotidiano, para mí fue muy significativo. Nadie puede hablar de prevención de riesgos si no es con los trabajadores, si no uno viene a hablar teóricamente y viene a dar clases. Porque yo les puedo asegurar, compañeros, que no en todos los sindicatos se hace esto, más allá de lo que tengas en la cabeza, porque acá no estamos hablando de partido político, estamos hablando de ideología, ¿se entiende? Y esto también, porque yo trabajo en varios sindicatos y muchas veces se habla de partidismo y no de ideología, no de filosofía.
Se habla del trabajo desde una concepción ideológica. El trabajo en sí no enferma. Lo que enferma son las condiciones, que son las variables. Y por ser variables, por eso estamos acá. Porque si uno varía, quiere decir que vas para un lado o para el otro. Es cambiante. Por eso estamos acá. Estamos para adquirir reconocimiento de la tarea que hacemos, pero también conocimiento de cómo intervenir para modificar. Todo riesgo laboral es prevenible. Todo riesgo laboral es prevenible. Métanselo en la cabeza. Acá pueden ver cables de electricidad que se van para allá, pero a la vez tenés todo teléfono acá. Eso es todo teléfono. Ahí tenés el poste. ¿Cómo un tipo va a trabajar entre el medio de estos cables? Porque van dos para cada lado. Y mirá el espacio que tenés acá. Hay muchísimo riesgo de... En mayor o menor medida es algo muy cotidiano esto. Muchas veces el querer subir simplemente al poste es algo difícil. Nosotros tenemos aproximadamente 7.700 trabajadores representados en las dos empresas, 7.700. En el año 2013 hubo aproximadamente denunciados y reportados a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 400 accidentes. No es de los más altos, tampoco es de los más bajos. Que es importante, que es el florecimiento de una industria abocada al mercado interno, pero sin estar vinculado a un proyecto político que piense esa industrialización, y un crecimiento de la organización de los trabajadores, una unificación en el sentido del criterio y de la estrategia de los trabajadores, va a decantar en un momento histórico que es ahí que ponemos el 17 de octubre. Este origen, ¿no? El origen es la masa sin saber por ahí totalmente claro a dónde iba a ir este conductor, sin embargo desenfrenadamente por las pocas medidas que había tomado en un gobierno de facto, dicen, y este tipo por primera vez hace algo, y dice algo que nos interpela a nosotros, que habla de la historia de los trabajadores. Entonces lo convierten en el peronismo, de algún modo, ¿no? Salen masivamente a la calle y lo convierten en el peronismo. Los sindicatos son organizaciones de los trabajadores. Si se vacían de trabajadores, nada, pasan a no ser nada, no son como cáscaras. Entonces hay momentos donde esa brecha entre sindicalismo como una de las modalidades organizadas de la clase trabajadora y la clase trabajadora es enorme, no es un abismo. No nos dicen nada de nosotros los sindicatos. Y hay momentos donde crecen y digamos, me parece que funcionan efectivamente como una herramienta para generar transformaciones y para que pueda vivir mejor la clase trabajadora. En cuanto a las soluciones, fortalecer las fortalezas, ¿sí? Que el sindicato no solo sea un espacio de lucha, sino también un espacio de encuentro y disfrute para todos, charlas, debates, almuerzos. El sindicato no tiene que ser solo de dirigentes y delegados, el sindicato es de todos los trabajadores. Cuando haya que hacer alguna movilización o alguna medida de fuerza, tenemos un gran conglomerado de gente. Nosotros lucharemos por ellos, ellos por nosotros, o viceversa, o lo que sea, o todos por alguien algún día. Entonces somos muchos.